Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos saludándolos nuevamente en vivo desde nuestra cabina aquí en la Ciudad de México. Estamos hoy a 24 de mayo de 2021. Los saludos, soy Doris y pues bueno, estamos aquí con el profesor Francisco Mendoza, que muchos de ustedes ya lo conocen, es quien nos narra estas grandiosas historias de nuestro querido México. Y pues bueno, vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, amigos de Urus Radio, ¿qué tal? Buenas noches, esperando que se encuentren todos ustedes bien. Y un lunes más, licenciada. Sí, así es, profesor. Bueno, nos están llegando aquí mensajes, si escuchan algo. Aquí estamos, amigos, y bueno, vamos a saludar rapidísimo a nuestros amigos que están en el chat. Javier Quiroz, Zenón Bialkowski, a ver si no son está en Canadá. Joaquín Labastida, está Alejandro Alvarado, Adri Cruz, dice Frida Loera también, buenas noches. Rogelio Castillo, está Alberto López, Francisco Castrejón y bueno, Gilberto Elguezábal. Seguimos Arturo Moreno, Paulo Cruz, Fabricio Cruz, Lilia, Paulo Cruz dice que tiene 11 años. Qué bueno que estés por acá, Pablo. Es un gusto tenerte por acá. Está también Lilia, dijimos. Y bueno, claro, un saludote, Pablo Cruz. Eric está también. Y bueno, ¿quién más por acá? Carolina Hernández, ya la saludamos. Claudia Gudiño, que ella es de Oaxaca. Un saludo enorme para ti y también a tu mamá, que se llama Judith Ruiz. Saludos a ambas. Y pues bueno, saludos también a todos nuestros amigos que nos escuchan en estos momentos allá en Oaxaca. Está también Eric Gerardo Cruz Mata, él es de Santo Domingo, Yaunitlán. También Rodrigo Velázquez Torres, Fer Villanueva y su papá Pablo Alfredo Escobar, también de Oaxaca. Aldo García Cabrera de Juchitán, Ana Gladys López y Brenda Martínez, también dicen de Oaxaca, de Juárez, que así precisamente se llama, y Javier Matías. Profesor. Licenciada, pues el gusto llegamos al querido estado de Oaxaca. Yo guardo muchos recuerdos muy bellos de Oaxaca, donde pues me han recibido muy muy bien. No he estado en muchas ocasiones, pero tengo oportunidad de conocer un poco el estado. Y bueno, nuestros amigos de Oaxaca, no queremos decir que en el resto del país no tengan la misma identidad, pero creo que se manifiesta de diferentes maneras, siempre positivamente cuando manejamos esa identidad. Pero la gente de Oaxaca tiene características muy, muy especiales. Y antes de iniciar toda esta narración, licenciada, yo he tenido oportunidad de estar con gente de Oaxaca en Ciudad de México. Y recuerdo un par de ocasiones que de pronto pues está conviviendo en alguna fiesta, algo así, y de pronto suena Dios nunca muere, ¿sí?, de Macedonio Alcalá. Y la primera vez me sorprendió cuando algunas personas se pusieron de pie y los que traían sombreros se destaparon la cabeza. Yo no entendía exactamente qué pasaba. Me puse de pie porque varios continuaron parándose. La segunda vez ya no me tomaron por sorpresa. ¿Por qué? Porque es un himno. Es el himno de Oaxaca prácticamente, y tienen un respeto y una veneración por su música, por sus tradiciones, por su folclore, que el folclore pues no es la manifestación cultural, de veras impresionante. Y en el momento de que pues yo conozco Dios nunca muere, y pues interpretada por cantantes populares, Pedro Infante, Javier Solís, etcétera, pero al ver, insisto, la vehemencia con que la gente se pone de pie y lo respeta como un himno, caray, sí se hiela la sangre, así de que mis respetos de veras, ¿no? Entonces, amigos oaxaqueños, mis respetos para todos ustedes. Y pues sí, de hecho no mencionamos al principio que estamos en la serie Historia de los Estados y precisamente le toca al estado de Oaxaca el día de hoy. Y pues sí hemos estado viendo también algunas canciones y todavía tienen
oportunidad, algunos que no han votado en nuestra página de urusradio.mx, pueden votar para ver qué canción vamos a poner al final, que pues está, ahí se va entre Dios nunca muere y lindo Oaxaca, profesor. Bueno, Empecemos pues, amigos, un saludo para todos ustedes. Por ahí tenemos un mensaje de Daniela Carmona que nos hace una invitación. Le vamos a dar respuesta, no le hemos dado esa respuesta, pero le vamos a contestar. Gracias por la invitación. Nos preguntaba un amigo, Paulo Cruz, que cuál era. Pues aquí está nuestro amigo de 11 años, que cuál era la melodía que se utilizaba en la serie México-Estados Unidos. ¿Sí lo tiene usted, licenciada? Es precisamente el tema de un programa norteamericano de Mi Bella Genio. Y él nos pregunta que cuál era la música que se ponía en la serie México-Estados Unidos en los programas. Ahorita sí me desconecté, profesor. Bueno, lo buscamos y te lo damos. Pero sí era Mi Bella Genio, era lo de Mi Bella Genio. Bueno. Pero... Sí, yo lo chequé. Ok, profesor, bien. Y alguien nos preguntaba sobre los tratados de Bucareli, amigos, es un tema bien complejo porque todavía estamos en esa etapa de la historia que no se quiere reconocer que existen. Y por lo mismo, como no se quiere reconocer, no sabemos a fondo el contenido de los tratados de Bucareli, conocemos una parte, pero esa parte secreta pues sigue siendo secreta y es un secreto que es secreta. Entonces hay mucha especulación en cuanto a los tratados de Bucareli, que firmó Álvaro Obregón. Hay mucha especulación, hay muchos rumores acerca de ello, pero con gusto lo vamos a tratar. Y la semana pasada nos decían, licenciado, usted recuerda, que por qué no hacíamos un par de programas al terminar esta serie, donde habláramos de lo que se quedó pendiente de todos los estados. Amigos, nos llevaríamos otros 32 capítulos, porque cada estado es el doble, yo creo, a veces el triple de información. Y ya lo habíamos comentado en alguna ocasión con la licenciada, precisamente eso. Pero bueno, ya ahorita ya se nos fueron 7 minutos, entonces vamos a darle velocidad a esto. Oaxaca, amigos, es el quinto estado en tamaño, en superficie. Es el quinto estado del país. Uno quizá pensara que es más pequeño Oaxaca. No, Oaxaca es grande. Solamente lo supera Durango, Sonora, Chihuahua y Coahuila, y después seguiría el estado de Oaxaca. Entonces es un estado grande. Amigos, yo la oportunidad que he tenido de estar por allá con ustedes, amigos oaxaqueños, es un estado tan rico en folclore, tan rico en manifestaciones. Hay 16 etnias, ¿sí? 16 etnias, más de 500 municipios. De esos son cientos de municipios que se rigen todavía por usos y costumbres ancestrales verdaderamente. Entonces es una zona muy rica en folclore, muy rica en todo ese tipo de manifestaciones, y le estamos hablando de 16 etnias que cada una tiene sus propias características. Yo recuerdo alguna ocasión que visité Mitla, que iba yo a comprar alguna artesanía y las personas pues no hablaban español, pues yo no hablo su lengua. Entonces no nos podíamos entender, y yo me acuerdo que me puse monedas y billetes en la mano y yo les decía que ellos escogieran lo que era el costo de su producto, y con mucha honradez ellos agarraban y lo colocaban en mi mano igual, el cambio, y era como nos comunicábamos con las personas. Entonces desde la ciudad capital, Oaxaca, hay un mercado ahí en el centro que nos encantó. Ese mercado, donde se percibe ese aire folclórico, ¿sí? De veras es entrar en otro mundo prácticamente. Con Oaxaca se respira mucha historia ahí, y no se diga, no quiero hacer de menos a Chiapas, a Campeche, a Baja California, a Chihuahua, a Nuevo León. Cada uno tiene su propia esencia y es lo que hace sentir que nuestro país es grande. ¿Por qué? Mire, yo he tenido la oportunidad de estar en los Estados Unidos. Alguna ocasión, por azares del destino, tuve que vivir allá, y bueno, pues sí hay alguna que otra diferencia, pero es lo mismo estar en Arizona que en California, que en Texas, etcétera. Se vive casi igual. Hay pequeñas diferencias, porque tienen orígenes distintos. Sí hay pequeñas diferencias, pero se percibe todo como que muy igual. En México no, amigos. En México es muy distinta la costa.
costa del Pacífico y costa del Atlántico, Mar Caribe, el altiplano central, los valles de Oaxaca, las zonas grandísimas del norte del país. La gente es distinta, el modo de ser de las personas son distintos. México es un país tan cálido, sí, tan alegre, tan bullanguero. Entonces, todo eso se va percibiendo, pero cada quien tiene su estilo. No es lo mismo la gente de Nayarit que la gente de Michoacán o de Jalisco o Guanajuato o Puebla. Todos tienen sus propias características. Y bueno, Oaxaca es algo muy, muy especial, ¿sí? Entonces, ¿dónde comienza la historia de este estado? ¿Dónde comienza? Pues es una de las historias más antiguas. Se han encontrado vestigios humanos en Oaxaca de, amigos, 9,000 años antes de Cristo. 9,000 años antes de Cristo y ya se han encontrado vestigios humanos. ¿De dónde llegaron los zapotecas? Que el auge de la cultura zapoteca, estamos hablando de aproximadamente 900 años antes de Cristo. 900 años comienzan los primeros asentamientos en Monte Albán, dando auge a esta zona, más o menos por el año 300, 400 antes de Cristo. Amigos, estamos hablando de la época de los griegos, de Sócrates, Aristóteles, de la época de Aristófanes, qué sé yo, de ese tiempo, y ya se estaban poblando los valles centrales de Oaxaca. Así es que imagínense la enorme cultura que se percibe ahí, en esas piedras que están ahí, en esos dibujos, en esas tumbas, hay muchísima cultura, miles de años de cultura. Sí, esto va en respuesta, pues, que hemos dicho que vivimos en una cultura eurocéntrica y pensamos que todo es allá y que como si este continente se hubiera cobrado vida cuando llegaron los conquistadores. No, hay muchísimo, muchísimo atrás. Y bueno, los zapotecas son quien más representa esa parte. Les digo, Monte Albán, que está pegadito a la ciudad de Oaxaca, es una colina que fue rebanada, literalmente la colina, para hacer un altiplano y poder hacer la ciudad de Monte Albán. Es una ciudad, bueno, no se conocen vestigios escritos de los zapotecas, pero de veras que lo que está ahí plasmado, esas figuras de danzantes, que hay mucha polémica si eran danzantes o eran personas que tenían alguna atrofia física, pero se piensa que son movimientos de danza, son impresionantes, verdaderamente. Y bueno, ¿qué pasa con los zapotecas? ¿De dónde vienen los zapotecas? Muchos pueblos tienen sus orígenes o tienen un mito de origen. Los purépecha, los mayas, los mexica, etcétera, tienen como una historia mítica de dónde vinieron. Los zapotecas no. Los zapotecas, que estuvieron muchísimos siglos ahí, los zapotecas, ellos hablaban de que venían del monte, que venían de las piedras, que venían de los árboles, ¿sí? Ellos no hablan de que llegaron de otro lugar, aunque, bueno, de alguna parte tuvieron que haber llegado. Se piensa que pudieron haber sido migraciones de carácter olmeca, ¿sí? Entonces, ese pudo haber sido su origen, pero ellos lo manifiestan como nacidos de la naturaleza y sobre todo de un personaje, el tigre, ¿sí? En este caso, el ocelote, que ellos tienen ese origen. Pero bueno, después los zapotecas sería un pueblo muy poderoso. Estamos hablando de ciudades muy fuertes, contemporánea, por ejemplo, Teotihuacán, ¿sí? Entonces, que Teotihuacán ya es entrada a la época cristiana, ¿sí? Del año 100 al año 900, pero ya Monte Albán era una gran ciudad. Pero de pronto llegarían los mixtecas. Que también, ¿de dónde vienen los mixtecas? Ellos bajan de la montaña. ¿Cuál es su origen? Se desconoce por completo. Tienen un gran líder, Ocho Venado, que es el que empieza a conquistar los dominios zapoteca que iban como en retroceso, ¿sí? Y empiezan a luchar entre mixtecos y zapotecas, hasta que cae Monte Albán. De hecho, amigos, las tumbas de Monte Albán, las grandes riquezas de las tumbas de Monte Albán, que aquí hemos platicado, acuérdense en la serie del Museo Nacional de Antropología, cómo se descubren las tumbas de Monte Albán, cómo se tuvieron que proteger.
Son tumbas zapotecas, ¿sí? Pero que se reutilizan por los mixtecos. O sea, que las ofrendas que están dentro son de origen mixteco, no zapoteco, ¿sí? Las reutilizan, ¿por qué? Porque Monte Albán cae ante la presión de los mixtecas. Pero los mixtecas tienen su principal asentamiento en la ciudad de Mitla. Amigos, aquí ya lo hemos platicado en otras ocasiones, lo hemos comentado ya varias veces, es asombroso. Monte Albán es asombroso, Mitla, bueno, que es más pequeña, pero lo que ahí podemos ver, yo les sugiero, amigos, de nuevo, lo hemos hecho otras veces, que vean fotografías, si no han podido visitar, pero si pueden ir, no se lo pierdan, de veras no se lo pierdan, las grecas de la ciudad de Mitla, que están, amigos, están fijas por gravedad, ¿sí? Claro, se han ido como soldando, pues, porque le entra tierra, le entra agua, se hace un lodo, etcétera, pero originalmente las piedras están por gravedad. Hay que ver lo ancho de los muros, pero es que Oaxaca es una zona altamente sísmica. Por eso, por ejemplo, Catedral ahí en Oaxaca es una catedral chaparrita y con muros sumamente anchos. La prueba está que ahí está todavía. Ahí está todavía cuando la ciudad de Oaxaca ha sufrido varios terremotos sumamente fuertes y devastadores, que les ha costado mucho tiempo recuperarse de ellos, mas sin embargo hay construcciones como la catedral que ahí se mantiene, pero ahí está también Mitla, ahí está Mitla, ¿sí? La ciudad era bellísima, con esas grecas que, observen ustedes las esquinas de las grecas, no está unida piedra con piedra, sino que continúa. Es como un gran rompecabezas, un enorme rompecabezas y que fue armado piedra por piedra, ¿sí? Y que les digo, no se utilizó en su momento ningún pegamento, sino solamente por la fuerza de la gravedad. Estuvimos allí en alguna ocasión en la plaza principal y veíamos algunos restos de estuco, esta combinación, esta argamasa que se utilizó mucho en Mesoamérica, como ahorita poner yeso en las paredes y luego pintar. Bueno, ellos utilizaban precisamente este estuco, pero los arqueólogos, cuando estuvieron ahí trabajando en los años 40, elaboraron estuco y lo pegaron en algunas paredes ahí en Monte Albán. Amigos, se cayó en 5 años. En 5 años, solito, con las inclemencias del tiempo, se fue cayendo. El estuco que ustedes ven ahí, ¿sí?, es original, tiene más de 500 años y ahí sigue, amigos. Ahí sigue. Y eso que la ciudad ha pasado, bueno, hay una iglesia a un lado que toda la base es prehispánica. Ustedes saben que los conquistadores llegaron y construyeron, no todas, pero varias ciudades o varias iglesias las construyeron sobre las ruinas prehispánicas. No en todas partes fue así, es cierto, pero en varios lugares así lo hicieron y Mitla no es la excepción. ¿Saben a mí que me hubiera gustado, amigos? Una ocasión leí una novela, La huella de los mayas, creo que se llama, es una novela de los años 70. La leí, bueno, una novela muy Indiana Jones, si ustedes quieren, pero el escritor reflejó, no recuerdo el nombre del autor, reflejó la atmósfera en la noche en la ciudad de Mitla. Y nos platica toda una historia, le digo, es una historia de una novela, se llama así La huella de los mayas. Y yo me quedé como impregnado de esta parte, pues sí, es difícil toda la zona arqueológica de Sierra, pero yo me imaginaba, ¿qué se sentirá de veras estar aquí en la noche? ¿Qué ecos estarán grabados en estas paredes? ¿Qué imágenes estarán ahí grabadas? Que podamos percibir ese ambiente de los mixtecos, ¿sí? Y bueno, son de esos momentos en los que estamos en una zona arqueológica y queremos como devorarnos todo y llevarnos todo en ese instante. Y bueno, Mitla no fue la excepción. No con esto de valoro a Monte Albán, no, los dos son impresionantes. Y bueno, hay rutas turísticas, recuerdo que visitamos el árbol del Tule. Probamos el delicioso mezcal, amigos, que bueno, ahorita es parte de degustar en una comida o de ambientar una fiesta, pero es de esas bebidas que son culturales, amigos.
El mezcal es una bebida cultural, como lo platicábamos del sotol. El sotol hizo sobrevivir a la gente ante el frío inclemente de Chihuahua. Bueno, pues el mezcal, amigos, quita la sed. No se trata de alcoholizarse, no, sino que en el trabajo hay zonas muy cálidas como Valle Nacional, que yo les recomiendo mucho la lectura del México Bárbaro, que es la historia de Valle Nacional, y es el calor tan intenso. Entonces no terminaríamos de estar consumiendo líquidos y corremos el riesgo de deshidratación. Y bueno, un trago de mezcal hidrata. Entonces evita la evaporación, ¿sí?, del agua, por lo tanto podemos aguantar más tiempo sin consumir agua. Entonces es una bebida cultural, que bueno, al ser una bebida alcohólica, pues ya tiene otros usos, otros placeres. Uno de ellos es el famoso gusano que se le pone al mezcal, que bueno, lo comento rápido, esto no es tanto de la historia, licenciada, pero es una anécdota formidable, ¿sí? Sabemos que el tequila tiene una denominación de origen y que ya se consume tequila en muchísimas partes del mundo, y hay tequilas que son carísimos, ¿sí? Alguna ocasión me invitaron una copita, yo no soy mucho de consumir alcohol, me invitaron una copita de tequila chino, sí, pues era alcohol, era vil alcohol, era 50 y tantos, casi 60 grados de alcohol, pues era vil alcohol, ¿no? Y no tiene el sabor, pero ellos lo anuncian como tequila, y no tiene el sabor de nuestro tequila. Bueno, pues durante mucho tiempo también nuestra gente de Oaxaca, las zonas mezcaleras, buscaron la denominación de origen hasta que se consiguió esa denominación de origen, y ahora ya se importa el mezcal, pero no había competencia. O sea, no podían competir con el tequila y con otras bebidas tradicionales del mundo. Entonces, algunos amigos que se dedican al mezcal, que conozco, me platicaron esta anécdota, que el mercado, que ya se podía exportar, ¿no?, sobre todo a Oriente, pero que el mercado pues era muy, muy bajo, ¿sí? Hasta que a alguien se le ocurrió soltar un rumor, amigos. Decir, esto les recuerdo, es un rumor que decía que el gusanito de las botellas de mezcal era afrodisíaco. No, pues que se empieza a vender y empezar a comprar la gente por el gusanito que tenía el mezcal, que realmente lo que el gusano hace es fomentar el sabor del mismo mezcal. Bueno, pues ahora lo compran porque supuestamente es afrodisíaco. Las ventas de mezcal se fueron para arriba con un rumor, porque pues nada que ver al respecto. Pero bueno, el ingenio del mexicano, y qué bueno que nuestros amigos que se dedican al mezcal lo sigan exportando, y es una bebida tradicional de Oaxaca. ¿Qué pasa, amigos, entre mixtecos y zapotecas? Bueno, pues que una princesa, la princesa Donají, es una heroína zapoteca, porque la princesa Donají fue tomada como prisionera, como rehén, para ya parar la guerra entre mixtecos y zapotecas. Hay una especie de traición, ahí es una historia un poquito larga y compleja, de tal forma que Donají muere decapitada, ¿sí? Y se considera un personaje muy importante dentro de la historia prehispánica del pueblo zapoteca y mixteca. Y llegan los españoles con la estrategia que la aplicaron en todas partes, en Mesoamérica la aplicaron, de enterarse quién estaba peleado con quién, y yo le doy el apoyo a uno y nos vamos contra el otro. Así fue como cayó el Valle de México, ¿sí? Así es como cayeron otros pueblos, el pueblo Nayarita, Colima, etcétera. Muchos pueblos fueron cayendo, ¿por qué? Por las alianzas que formaron los españoles, ¿sí? Bueno, pues mixtecos y zapotecos no fue la excepción. Se unen los zapotecas, ¿sí?, que iban perdiendo la guerra contra los mixtecos, se unen a la gente que envía a Hernán Cortés, entre ellos a Pedro de Alvarado, es uno de los encomenderos posteriormente, y derrotan a los mixtecas, y los mixtecas se van hacia la sierra. Es tan agreste el territorio oaxaqueño que ahí duraron muchísimo tiempo antes de que pudieran ser controlados, ¿sí? Tuvieron que enviar a los evangelizadores, que es la otra conquista, la conquista por las armas y la conquista espiritual, pero a fin de cuentas es una conquista.
Entonces es como empiezan a controlar al pueblo mixteca con los evangelizadores, que principalmente son dominicos. Pero esta gente dominica, cada orden religiosa tiene su propio estilo, su propia misión. Y en este caso, bueno, los dominicos son considerados como los perros de Dios. Al decir los perros no es peyorativo, sino como los defensores, o sea, voy a defender como un perro, ¿no? A Dios, son los grandes defensores de Dios, son los dominicos. Recuerden, amigos, que en ellos se puso a su disposición la Santa Inquisición, precisamente. Entonces, esa zona de Oaxaca fue controlada muy duramente por los dominicos, muy duramente. Hay una historia por ahí, hay una historia que yo creo que nos representa muy bien los mártires, se me olvida el nombre, son un par de mártires, yo creo que ahorita los amigos nos dicen, estamos hablando del año de 1700, donde descubren que se está haciendo idolatría, sí, que esto era un culto pagano. Entonces la Inquisición manda a estos dos personajes junto con más gente, soldados, llegan a la población, se dan cuenta de esto, se roban los ídolos, ¿sí? Bueno, los decomisan, por así decirlo, castigan a mucha gente, pero el pueblo se enardece y se va contra ellos, ¿sí? Ellos dos eran indígenas, se van contra ellos y contra los españoles que estaban ahí. Pero bueno, si entendemos bien la historia, estos tipos se encierran porque el pueblo está enardecido. Se cierran los españoles con estas dos personas y deciden los españoles entregarlos. Entregan a los dos indígenas. ¿Por qué no se entregaron ellos? ¿Sí? Entregan a los dos indígenas y bueno, ya el pueblo enardecido pues los mata. Los quiere obligar a que renuncien a su fe católica. Los otros, bueno, pues están ya plenamente convencidos de su catolicismo y se convierten en mártires para la iglesia. Está bien, y está bien, se les respeta su idea religiosa, pero cuando yo leí la historia, lo que dije, híjole, y los españoles qué valientes, ¿no? Pues fueron ellos y ahí se los dejo, ¿no? O sea, desquítense con ellos, no con nosotros. Dije, bueno, qué cosas, ¿no? Y tenemos ahí dos mártires más, gracias a estos valientes españoles. Oaxaca que aparte tiene la grana cochinilla, ¿sí? Este pequeño insecto que da este color grana a las texturas que se da en los nopales y que fue, amigos, después de la plata, que sabemos que en México muchísima plata, bueno, era el segundo producto más importante que tenía el virreinato de la Nueva España, ¿sí? La grana cochinilla. Había un gran mercado de este tinte natural, de este insecto. De hecho, cuando Morelos estuvo ahí, decomisó mucha grana cochinilla y el producto de la venta de esta grana, es más, tanto la grana cochinilla como el caracol púrpura que se da en las costas de Oaxaca, bueno, con ellos se tiñó ropa, capas de emperadores, de reyes, inclusive de los papas, teñían su ropa, sí, con la grana cochinilla o con el caracol púrpura. Entonces tiene un valor enorme. Yo no pierdo la oportunidad de regresar a Oaxaca, tengo pensado regresar a Oaxaca y adquirir una prenda, ¿sí? Adquirir una prenda que tenga estos colores. Sé que está permitido, no estaríamos como abusando. Sé que el caracol ahorita está en veda, solamente 6 meses se permite y únicamente por mexicanos porque no lo matan. Porque recordarán, amigos, que aquí hemos platicado que por los años 80 llegaron los japoneses y los japoneses los arrancaban de los arrecifes y los molían. Entonces estuvieron a punto de desaparecerlos. ¿Por qué? Porque a ellos les encantaba el color de los caracoles púrpura para teñir los famosos kimonos, ¿sí? Y tener una gran industria del kimono allá en Japón, pero el color que da el caracol no se ha podido conseguir de manera sintética. Parecidos, sí, muy parecidos, pero no es lo mismo, pues. Es algo exclusivo de este animalito que está en las costas de Oaxaca. Entonces se prohibió y se persiguió a los japoneses que venían por él, y actualmente solo se permite 6 meses el sacar al caracol, pero se le tiene que dejar de nuevo y no lastimar al animalito. Entonces, pues ha podido proseguir
o crecer lentamente, pero ha ido creciendo otra vez. Entonces, si compramos, yo creo que una prenda no está prohibido y no considero cometer algún delito con ello, y lo mismo lo que es la grana cochinilla. Ah, exacto, serán los mártires de Cajonos, exactamente, amigos. Gracias, yo sabía, Pablo Escobar, gracias, yo sabía que inmediatamente nos iban a contestar. Amigos, tengo que hacer un paréntesis ahí, es que luego en ocasiones nos reclaman, nos dicen, no hablaron de esto, no hablaron de aquello. Es que les digo, la identidad que tenemos, y mucha gente conoce muy bien o muchos datos de su estado, de su entidad, y después nos dicen, no hablaron de esto. Pues sí, es que es tan rico. Qué bueno que nuestros amigos, nuestro amigo luego nos contestó, ¿no? Pero bueno, amigos, llega la etapa de la independencia. Ese feudalismo que se vive en Europa, ¿sí?, se imita aquí en México con las encomiendas, que les digo que fue una esclavitud disfrazada. Primero fue la esclavitud permitida. Ah, por cierto, ¿cuánto acaba de celebrarse el 501 aniversario? No es cierto, el 498 aniversario, algo así, de que llegó el primer fierro real a México. Sí, estoy buscando información para la conferencia que vamos a dar el 9 de junio. Estoy buscando esa información de cuando llegó en 1524, entonces son 497 años, que llegó a México el primer hierro para marcar real. O sea, que lo envía el rey de España, ¿sí? Y se le hace homenaje en la Ciudad de México la llegada del hierro para marcar. ¿A quién? A los naturales, ¿sí? Entonces se les marcaba como reses, como animales, en la mejilla, en el glúteo, en la frente, y hasta se le hicieron honores al hierro real que llegó aquí a México. Entonces, para aquellos que digan que no existía la esclavitud, por favor. Y Oaxaca no fue la excepción. Mientras los ricos se hacían más ricos, los pobres se hacían más pobres. Entonces sabemos que de pronto el movimiento de Hidalgo es así como prende la mecha, ¿sí? Y el virreinato entero se levanta en algunos lugares. Bueno, fue bajando ese ímpetu, sobre todo en los lugares del norte, pero en los lugares del sur no. ¿Qué pasa? Que cae Hidalgo, aquí lo hemos platicado, y de pronto surge la imagen de José María Morelos. José María Morelos, después de tomar Córdoba, después de estar amagando la ciudad de Puebla, y que aquí, fíjense, ya me siento en Oaxaca, aquí en la Ciudad de México, estaban preocupadísimos, y el virrey ya había pensado fortificar, hacer una muralla alrededor de la Ciudad de México, porque se le venían las tropas de Morelos, donde había mucho oaxaqueño, muchísimo oaxaqueño que estaba, que se habían, ya estaban cansados. Me acuerdo cuando platicamos aquí la historia del indio de Nuyó, preciosa historia de este natural de la Mixteca, y platicamos aquí la historia, una historia olvidada del indio de Nuyó, que ayudó en la toma a salvar Guajuapan, ¿sí? Bueno, entonces Morelos sorprende a todo el mundo pensando que iba sobre Puebla. Ya lo estaban esperando también aquí en Ciudad de México, mientras López Rayón estaba en Toluca. O sea, era un par de tenazas que estaban oprimiendo Puebla y Ciudad de México, y de pronto da la sorpresa, y el 25 de noviembre de 1812 llega a marchas forzadas, ¿sí? No se lo esperaban, y de pronto amaga la ciudad de Oaxaca, que fue la única ciudad así de gran importancia que tomó Morelos, porque vemos que cuando quiso tomar Valladolid, pues no pudo, no tomó la ciudad de Puebla. Era una zona muy amplia, controlada. Le costó mucho trabajo tomar Acapulco, después perdió mucho tiempo, en fin, pero bueno, toma la ciudad de Oaxaca, y ahí es donde se da esta anécdota, amigos, de Guadalupe Victoria. Ahí es donde se cambia el nombre, ¿sí?, de Miguel Fernández Félix, se lo cambia por Guadalupe Victoria. Ahí es donde se da, en la ciudad de Oaxaca, donde se da la anécdota de que arroja su espada y dice: mi espada va en prenda, voy por ella. En fin, toman la ciudad de Oaxaca. Lo platicamos en la serie de la Independencia. ¿Cuántas anécdotas hay de esa batalla? Bueno, ahí estuvo el gran José María Morelos, y estuvo 2 años gobernado por las fuerzas insurgentes, hasta que volvió a caer en poder del gobierno virreinal.
pero entonces tuvieron una participación muy activa durante la lucha por la independencia, porque, insisto, muchos oaxaqueños participaron. Aquí no vamos a dividir entre mixtecos, zapotecos, no, aquí oaxaqueños, ¿sí? Se consuma la independencia, y uno de los consumadores de la independencia es el general, en ese tiempo coronel, Antonio de León, de Guajuapan. Ajá. Que bueno, él primero era realista, pero él se pasa sigue a Agustín de Iturbide, que sabemos que consuma la independencia, y hay una estatua ahí en el centro, es un jardín, el Jardín Antonio de León, donde está la estatua de él, y me llama la atención porque estuve viendo la estatua y en la mano izquierda trae el emblema trigarante, o sea, el sombrero de guerra, pero el trigarante, y del lado derecho la espada. Y uno dice, bueno, es consumador de la independencia, y consuma la independencia en Oaxaca, ¿sí? Precisamente, ese parque donde está, él lo manda a construir. Ahorita recibe ese nombre, pues originalmente no tenía ese nombre, y él lo manda a construir cuando era gobernador del estado de Oaxaca. ¿Y a quién creen que le da la orden Antonio de León de construir o de trazar ese parque? Obviamente buscaron gente que lo supiera hacer. A su secretario. ¿Quién era su secretario? Pues un señor llamado Benito Juárez. ¿Sí? Él fue el encargado de hacer todos los trámites para ese parque, el Parque Antonio de León, que bueno, uno dice, ya es un prócer de la ciudad de Oaxaca, pero no quedó ahí, amigos. No quedó ahí porque se nos viene la intervención norteamericana. Y durante la intervención norteamericana, él es de la gente que pelea en la batalla de Veracruz, cuando desembarcan los marines norteamericanos, y después en la batalla de Cerro Gordo, ¿sí? Él pelea y después se retira. Él, cuando están defendiéndose en Veracruz, él pide apoyo al pueblo. De hecho, él es de Guajuapan. Pide apoyo y le envían gente, o sea, se forma un contingente armado que lo alcanzan, porque se tienen que retirar hacia Cerro Gordo. Lo alcanzan precisamente en Cerro Gordo, en esa batalla que hemos platicado, que fue una traición por la que perdió el ejército mexicano, y una vil traición, y Robert Lee presumiendo, ¿no? Pero bueno, y no tienen oportunidad los oaxaqueños de pelear, porque fue un caos esa batalla, tuvieron que salir huyendo, entonces se repliegan hacia la Ciudad de México, y en la Ciudad de México el grupo oaxaqueño, ¿sí?, encabezado por el general Antonio de León, pelean en la batalla de Molino del Rey, ¿sí? Fueron 4 batallas aquí en el Valle de México, y precisamente Antonio de León fallece por heridas de guerra en esa batalla, defendiendo la Ciudad de México, un ilustre oaxaqueño. Bien, es la participación de Oaxaca. Hay muchos comentarios acerca de... Él pide gente a su pueblo, ¿sí? Pero ¿quién estaba gobernando el estado de Oaxaca? Lo estaba gobernando Benito Juárez. Entonces, también dicen, ¿por qué Benito Juárez no apoyó? Y Benito Juárez explica que, y tiene que ver, no estoy disculpando a Juárez, son cosas que están muy discutibles. Es lo que dice, la fuerza que yo tenía, en lugar de enviarla al centro, yo sabía que había mucha gente en el centro, pero yo sabía que los norteamericanos querían el istmo de Tehuantepec. Entonces yo lo que hice fue mandar la gente que yo tenía, mandarla a Tehuantepec, esperando un desembarco norteamericano y evitar ese desembarco, ¿sí? Sí, yo lo creo, pues, pero, ay, cómo hicieron falta más oaxaqueños aquí. Pero les digo, ellos estaban cuidando el istmo de Tehuantepec, y es cierto históricamente que los norteamericanos querían el istmo, ¿sí? Y que pudieron haber desembarcado tropas ahí, no lo hicieron, pero pudieron haber desembarcado tropas. Y luego hay otra tragedia, cuando llegan los franceses, ¿sí? ¿Cuál era la fuerza principal que estaba esperando Zaragoza para nutrir el ejército de Oriente? Pues era precisamente a los oaxaqueños. Y que llegaron a las cercanías de Puebla, hubo una tremenda explosión donde hubo más de 1,000 personas que quedaron muertos o heridos, una explosión de un polvorín,
donde pues prácticamente toda la división oaxaqueña quedó exterminada antes de la batalla de Puebla, pero ahí estuvieron presentes, ¿sí? Aunque les digo, este accidente, terrible accidente, pues prácticamente exterminó a la división de Oaxaca, que se iba a cubrir de gloria, amigos, que se iba a cubrir de gloria durante la intervención francesa, pero que después se cubrirían de gloria, ¿sí? Se cubriría de gloria. Yo creo, no quiero hacer de menos ninguna batalla que se le ganó a los franceses y a los suavos y austriacos. Hace poquito hablábamos de tremendas batallas en Michoacán contra los belgas, sí, cómo se les derrotó. Pero yo creo que, así como es impresionante la derrota que sufren en Puebla, es impresionante la derrota que sufren en Juchitán. En Juchitán, Oaxaca, amigos, ¿por qué? Porque eran más de 1,500 suavos, ¿sí? Y aparte más tropas que eran mexicanos que estaban del lado del imperio. Y los franceses avanzan hacia Juchitán, y el ejército mexicano, el ejército republicano, sabe que se le vienen encima los suavos y deciden replegarse y practicar la tierra quemada. ¿Qué es tierra quemada? Ir quemando sembradíos, casas, de tal forma que el enemigo no pueda tener víveres, pero para nada. Y comienzan a retroceder los mexicanos y dejan que entren los suavos y tomen Juchitán. Yo me imagino, en las crónicas que he estado leyendo, porque no solamente fueron los juchitecos, sino poblaciones aledañas, inclusive de Tehuantepec, llegó gente. ¿Cómo les digo, amigos? ¿Cómo podríamos decirlo? Es como, a ver, mi tierra no me la toquen, allá hay broncas, sí, ha ido gente a pelear y los apoyamos, pero aquí que no vengan, aquí que no vengan, porque se corrió el rumor de que habían llegado los franceses y de muchísimas poblaciones de la sierra empezó a bajar gente que con trabajo traía una carabina, y si no traía carabina traía un machete, y si no traía machete traía una lanza, y si no traía lanza traía piedras, ¿sí? Entonces comentan las crónicas que ya que estaban metidos los franceses dentro de Juchitán, se dan cuenta del error, porque de pronto de 3 lados distintos, ¿sí?, de Juchitán, de los cerros, empieza a bajar gente. Y a bajar gente, y a bajar gente, y a bajar gente. No era el ejército regular republicano, o bueno, el ejército regular mexicano, no era la gente, bueno, junto con ellos, la gente de los pueblos, la gente aledaña, ¿sí? Y empiezan a bajar, y a bajar, y a bajar, y empiezan a causarles bajas. De los 1,500 suavos, tuvieron más de 800 bajas. Pero amigos, si no traían carabina, la carabina mexicana tiraba 50 metros. Los rifles franceses tiraban a 400. ¿Qué tanto daño podían hacer a 50 metros? O sea, si yo disparé de aquí que vuelvo a cargar esto, me llevaba minutos volver a cargar esas carabinas. Dejo la carabina, o sea, ya nada más tengo chance de un solo disparo, ¿sí? Las peleas fueron cuerpo a cuerpo. O sea, baja la gente y hacen el primer disparo y sobre de ellos y a correr y enfrentarlos. Y comienza a triunfar la gente de toda esa zona de Juchitán. Les digo, no fueron solo los juchitecos, que sí mostraron su heroísmo, pero fueron todos los pueblos de ahí, del rumbo, se fueron contra los franceses, contra los suavos. No, pues ¿qué pasó? Que salieron huyendo y en vil desbandada. Entonces ya el ejército regular, ¿sí?, los persigue y los derrota. Porque los otros ya iban huyendo y dejaron ahí armas y dejaron material, etcétera, etcétera. Es un gran triunfo de las armas mexicanas por el valor. Aquí no hablamos de estrategia militar, no, estamos hablando del valor del mexicano, del valor del juchiteco, del valor del ismeño, ¿sí?, del valor de toda nuestra gente, de cómo se enfrentan cuerpo a cuerpo con los llamados mejor ejército del mundo, y que sí lo eran, tenían muchísima experiencia, y eran bravos estos tipos, ¿sí? Eran muy, muy bravos, entonces se les derrota. Entonces, no solamente es Puebla, amigos,
Y es algo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué no platicamos de todo esto? Siempre hablamos de derrotas, pues. Inclusive, se habla de las derrotas, se habla de la Angostura, de la batalla de Monterrey, de Cerro Gordo, de la intervención norteamericana. Se les ganó muchas veces. Al final perdimos la guerra, sí, pero se le ganaron muchas batallas. Ya platicamos Baja California Sur, vamos a platicar Tabasco. Y lo mismo los franceses. Tuvieron muchísimas derrotas, ¿sí? Como lo comentábamos, eran dueños nada más del piso que pisaban. Era lo único que eran dueños, pero el resto del país estaba en poder del pueblo, ¿sí? Y aguas si te descuidaras porque así te iba. O sea, la defensa fue heroica del pueblo mexicano contra la intervención francesa. Pero no se habla de todo esto. Entonces, allá en Juchitán sí, hacen una celebración y lo celebran. Pero nada más ahí. Y el resto del país, perdón, pero lo que se peleó ahí benefició a Yucatán, benefició a Tamaulipas, benefició a Sonora, a Durango, a San Luis Potosí, nos benefició a todos. Entonces vale la pena comentarlo y que estas páginas no se queden perdidas en la historia. Aunque la historia, híjole, nos enseña muchas cosas. Bueno, nada más un detalle que les iba a comentar de Antonio de León. Bueno, actualmente la ciudad es Guajuapan de León. Y la ciudad de Moroleón, ¿sí? Moroleón recibe el nombre de León precisamente por este general. Amigos, a partir de la batalla de Juchitán, hagan de cuenta que esto prendió, y sí, no podemos negar el ejército del noreste, con Mariano Escobedo, Riva Palacio, en la zona de Michoacán, Jalisco y toda esa zona, Ramón Corona, o sea, grandes generales se abocaron a irse contra las fuerzas del imperio a cargo de Miramón, de Mejía y de Márquez, y obviamente de Maximiliano. Pero Porfirio Díaz no. Porfirio Díaz lo que hace es ir haciendo una limpia, porque también se pudo haber ido para cerrar el cerco en Querétaro, sí, en el 67. No, lo que hace Porfirio Díaz es que va ciudad tras ciudad y gana la batalla de la Carbonera, sí, contra los franceses, y después se va y gana el 2 de abril, por eso es conocido como el héroe del 2 de abril, en Puebla, sí, y luego toma la Ciudad de México. O sea, mientras los ejércitos republicanos están rodeando Querétaro y los tienen ahí una ratonera verdaderamente al ejército imperialista, mientras Porfirio Díaz va limpiando, al tomar Puebla, les corta la salida, sí, porque todavía Ciudad de México estaba tomada por los imperialistas y podían cruzar Puebla, que era una ciudad imperialista, sí, que tenía muchos simpatizantes, y de ahí Veracruz y vámonos a escapar. El momento de que Porfirio Díaz toma la ciudad de Puebla, les corta las vías de escape. Sí, sabemos que Leonardo Márquez, que traiciona a Maximiliano y que bueno, es un tipo despiadado, pues con trabajos puede cruzar disfrazado de arriero, ¿sí? ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz va cortando el camino. La popularidad de Porfirio Díaz es enorme, ¿sí? Enorme. Y bueno, cuenta la anécdota, Porfirio Díaz oaxaqueño, y Benito Juárez siendo presidente y oaxaqueño, que son dos de los principales personajes del siglo XIX, ¿sí? Y los dos son oaxaqueños. Cuando Porfirio Díaz entrega la Ciudad de México, nótense, entrega la Ciudad de México a Juárez, que ya viene de Querétaro, y está esperando Díaz que Juárez le diga que se suba a su carruaje. Entonces está la comitiva, si mal no recuerdo, estaba en la garita de San Cosme, ¿sí? Ahí estaba la comitiva de Porfirio Díaz esperando a Juárez. Y bueno, las crónicas que he leído es que efectivamente se baja Díaz del caballo, se acerca al carruaje, lo felicita Benito Juárez, ¿sí? Creo se da un abrazo, no sé si Juárez se baja o desde arriba del carruaje nada más abre la puerta y le da un abrazo, no lo he leído bien o no lo he entendido bien, pero no lo invita a subirse al carruaje, va en un carruaje descubierto, no lo invita, y Porfirio Díaz estaba esperando que lo invitara. Y es el momento de la separación entre Porfirio Díaz y Benito Juárez. ¿Qué va a pasar después? Bueno, pues
Porfirio Díaz va a competir en elecciones contra Juárez, pierde las elecciones y su hermano, el Chato Díaz, hermano de Porfirio, gana la gubernatura del estado de Oaxaca. ¿Sí? Porfirio pierde y él gana. Obviamente que pues tiene todos los privilegios Porfirio en lo que va pasando el tiempo, es gobernador, el Chato Díaz, Félix. Pero ¿qué va a pasar? Que él, el poder que tiene el Chato Díaz, y aparte es anticlerical, a más no poder, anticlerical, ¿sí? Entonces, él cierra conventos, él provoca el saqueo ahí en Santo Domingo, en Oaxaca. Él es anticlerical totalmente. Y de pronto, a raíz de las leyes de reforma, ¿sí? Vámonos otra vez a Juchitán. En Juchitán, se oponen a varios de los cambios que estaban promovidos. Acuérdense que hubo muchos problemas a raíz de las leyes de reforma. Y hay un alzamiento. Y siendo gobernador, Félix Díaz se va contra la gente de Juchitán. Muchos de los que pelean ahí son sobrevivientes de la pelea contra los franceses. O sea, son héroes, son héroes de guerra. Pelea, son 2 o 3 días de combates hasta que por fin Félix Díaz se impone. Pero como se les resistieron, y Félix Díaz es salvaje, o sea, la verdad es que es salvaje. Como muchos hermanos incómodos de gente importante, ¿no? Muchos hermanos incómodos, Maximino Ávila Camacho, Dámaso Cárdenas, Félix Díaz, el de Guillermo López Portillo, Raúl Salinas. Los hermanos de los presidentes son muy incómodos. Entonces, lo que hace es incendiar la ciudad de Juchitán. Incendia la ciudad y hace una masacre, Félix Díaz, pero para colmo, toma al santo patrono de la iglesia de Juchitán, San Vicente de Ferrer, toma la estatua y la arrastra con su caballo, de tal forma que queda mutilada, la cabeza por un lado, el cuerpo por el otro, y se la lleva como trofeo. Esto enciende a la gente. Juárez se entera, estaba de presidente, Juárez se entera y le da la orden de que regrese, ¿sí? De que regrese el santo, pero ya estaba muy destrozado, pues, lo arrastró con el caballo. Entonces, lo que hacen es conseguir otro San Vicente, que es San Vicente el Chico, y hasta muchos años después, vuelven a unir las piezas y lo restauran a San Vicente el Grande, de tal forma que ahorita hay 2 San Vicentes ahí en Juchitán. Pero bueno, la historia por dónde va. Posteriormente, amigos, se levanta en armas Porfirio Díaz con el Plan de la Noria. Lo apoya su hermano, pero resulta que no funciona ese levantamiento, no funciona. Y entonces tiene que salir huyendo hacia Veracruz Porfirio Díaz, y sabe Félix que lo van a agarrar, porque él apoyó a su hermano. Entonces decide irse hacia el Pacífico e intentar escapar hacia los Estados Unidos. Cuando llega a Puerto Ángel, él nada más va con un ayudante, va por caminos, va por veredas. Cuando llega a Puerto Ángel, el barco donde se iba a ir ya había zarpado. Entonces no se puede quedar ahí en Puerto Ángel porque lo van a agarrar. Él sabe que ya está metido en el istmo y que la gente no lo quiere. Entonces dice, me voy a esconder en el monte en lo que llega otro barco y pueda yo salir. Y se mete a la sierra, pero ya la gente del istmo sabían dónde estaba. Y empiezan a seguirlo, hasta que lo agarran, ¿sí? Estamos hablando del 4 de enero, del 21 de enero de 1872, lo agarran, lo toman prisionero a él y a su ayudante lo ejecutan, pero él, desde el momento que lo agarran, ¿sí? Le quitan la piel de la planta de los pies y lo hacen caminar con los pies sangrando, que, bueno, a decir de las crónicas eran unos gritos tremendos, hasta que se lo llevan a Juchitán, ¿sí? Y entonces ahí lo amarran igual que amarraron al santo, que él amarró al santo, lo amarran de los tobillos y lo arrastran. Y le dicen, acuérdate de San Vicente, o sea, tú hiciste lo mismo, ¿sí?
y posteriormente lo matan a machetazos, le cortan los genitales, se los meten a la boca. Bueno, fue una masacre terrible lo que hicieron con Félix Díaz, que sí era caramba, o sea, eso es indiscutible, sí era un asesino, Félix Díaz. ¿Cómo estaría la historia, licenciada, amigos? ¿Cómo estaría la historia que años después, cuando ya es presidente Porfirio Díaz, capturan a uno de los asesinos de su hermano y se lo llevan, se lo entregan a Porfirio Díaz, a uno de los asesinos de su hermano, y que les digo, qué manera tan atroz de morir? Y Porfirio Díaz diría, vete, y lo deja libre. Y dice una frase que se quedaría para siempre, ¿no? Dice, en política no tengo amores ni odios. Y no le hace nada al asesino de su hermano. Licenciado, ¿en qué momento se me fue el tiempo? No lo sé, nos quedamos para hablar de Juana Catalina Romero, que me hubiera gustado mucho mencionarla, María Sabina, que bueno, ya hemos platicado de María Sabina. Se nos quedan muchos temas. Yo quería hablar de la comida, del mole, del chocolate, del tejate, licenciada. De las tlayudas. De las tlayudas. En fin, muchos detalles que se quedan de Oaxaca. No llegamos ni a la época de la Revolución, nomás llegamos a la época de Porfirio Díaz. Casi no hablamos de Juárez. En fin, pero se nos fue el tiempo, licenciada. Y bueno, pues la próxima semana, pues el estado de Querétaro. Perfecto, profesor. Pues bueno, pues muchas gracias. Sí, se va el tiempo rapidísimo y pues les agradecemos a todos ustedes, amigos, que estén aquí con nosotros en el chat, que nos estén mandando mensajes, nos estén mandando recomendaciones. Dice Adri Cruz, Oaxaca, parte 2, profesor. Todos los demás van a decir también, parte 2. Estaría un poquito difícil, pero vamos a ver qué podemos hacer, ¿verdad, profesor? Claro. Bueno, subir alguna información a la página. Bueno, saludamos así de rapidísimo también a nuestros amigos de allá de Oaxaca. Eric Sumano, yo creo. Y Lilia, que es su esposa. Guillermo Eduardo, también Víctor, que vive en Washington, pero es oaxaqueño. Rodrigo López Hernández y su esposa Elo, que también son de Oaxaca, y su hijo Bruno Gabriel, de 7 años, Sergio Isaac Matías Cruz. También saludamos rapidísimo a Ubaldo Casas, sus hijos Pablo y Silvana, de 14 y 12 años, Melina Beltrán, y ayer fue su cumpleaños, felicidades, y Jocelyn Lara, de Mexicali, Geo Montúfar, que es de Hidalgo y vive en Toronto, Canadá, al profesor Hermilo Candela Sánchez, de San Pablito Calmimilolco, creo que sí lo dije bien, de Chiconcuac, Estado de México. Él nos ha recomendado muchísimo con sus alumnos, profesor. Y pues bueno, también a Samantha y Montserrat, de parte de Max y Cris, que son sus papás. Y pues bueno, amigos, nos vamos. Les recordamos igual que nos pueden escuchar todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/ Horus Radio. Ahora sí lo dije bien, profesor. Pues bueno, amigos, nos vamos. Y alguna otra cosa, algo más iban a comentar. Por acá estaban preguntando, a ver, déjeme ver si alcanzo a ver. Que cuál es la melodía del inicio, bueno, del intro, pues es Sobre las olas de Juventino Rosas. Y pues bueno, ahora sí nos vamos. Que estén muy bien, amigos. Por acá los esperamos el próximo lunes. Que estén muy bien. Pues bueno, aquí hablan del árbol del Tule, y de hecho yo tengo muchas ganas de ir a conocer, que ya conozco Oaxaca, pero también la zona arqueológica de ahorita se me fue el nombre, pero bueno, ¿mandé? ¿El Mogote? Sí, también. No, bueno, son muchas zonas arqueológicas. Y pues bueno, amigos, que estén muy bien. Atzompa, que está también en es parte de Monte Albán. Que estén muy bien, amigos. Ya nos vamos. Ahora sí, que estén bien. Hasta luego.